Ahora vamos a estar hablando de las gibberelinas, vamos a hablar de su estructura, actividad y algunos ensayos. Vamos a ver el grupo de promotores, ¿sí? Las gibberelinas están dentro del grupo de promotores. ¿Se acuerdan que dijimos que los reguladores de crecimiento se dividen en promotores e inhibidores? Y entre los promotores vimos las auxinas. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre gibberelinas. Las gibberelinas fueron descubiertas en entre 1920 y 1930, ¿sí? En Japón, por un científico que se llamó Kurosawa, que investigaba el crecimiento anormal de algunas plantas de arroz. Él encontró que estas plantas de arroz con este crecimiento anormal estaban infectadas por un hongo que era la Gibberella fujikuroi. Esta Gibberella fujikuroi producía la podredumbre en la raíz del arroz, además de producir esa elongación excesiva del tallo. Y lograron aislar un compuesto que le pusieron de nombre gibberelina, que era el ácido gibberélico, y eso era lo que el hongo producía y generaba que esta planta crezca de manera excesiva. En las plantas se confirmó en 1950-60 que existen esas gibberelinas y se lograron aislar en semillas de un frijol y se demostró que estas hormonas no eran exclusivas de los hongos, sino que eran esenciales de todas las plantas y que su estructura química es conservada, pero con algunas modificaciones que van a determinar su actividad biológica. Químicamente, ¿qué son? Las gibberelinas son terpenoides de 20 carbonos sintetizados por la condensación de 4 unidades de isopentenil pirofosfato. Ahí tienen la imagen del isopentenil pirofosfato y eso condensado, y esa es la unidad de terpeno, les marqué ahí, me va a dar una gibberelina. Las gibberelinas tienen algunas diferencias y eso va a afectar su eficiencia o su función. Por ejemplo, los grupos hidroxilos, ¿sí? Pueden tener grupos hidroxilos en diferentes posiciones de la molécula. El estado de oxidación del carbono 20 puede ser un ácido, puede ser un aldehído, un ácido carboxílico, un alcohol también. Puente lactona también entre el carbono 10 y carbono 15, ¿sí? Mientras otras moléculas directamente carecen de él. Existen dos clases con 19 y 20 carbonos. Las gibberelinas de 19 carbonos son generalmente las formas biológicamente activas y perdieron el carbono 20 y en su lugar tienen un puente lactona de 5 miembros que une uno de los carbonos, que es el 4, con el 10. La hidroxilación también tiene un gran efecto en la actividad biológica. ¿Por qué es importante la gibberelina? Promueve, ¿sí?, la elongación del tallo y la expansión celular. Promueve la germinación de semillas y la ruptura de la dormición. Como vamos a ver más adelante, hay semillas durmientes que están en dormancia y las gibberelinas pueden romper esa dormancia. Estimula la floración en especies de días largos. Vamos a ver que en cuanto a la relación con la luz tenemos plantas de días largos y de días cortos. Bueno, la gibberelina estimula la floración en especies de días largos y regula el desarrollo del fruto en partenocarpia. ¿Han visto esos cítricos sin semillas? Bueno, son producidos por las gibberelinas. Es un efecto fisiológico de las gibberelinas. ¿Cómo es la biosíntesis? La biosíntesis de la gibberelina ocurre en 3 compartimentos diferentes: plastidio, retículo endoplasmático y citosol. Su precursor es el geranil pirofosfato y hay varias enzimas claves que las vamos a ir viendo. Los 3 pasos de la biosíntesis. El primer paso ocurre en el plastidio.
donde el geranil pirofosfato pasa a ent-encaureno. Ahí está la fórmula del geranil pirofosfato. Este ent-encaureno va a salir del plastidio y va a ir al retículo endoplasmático, ¿sí? A las endomembranas, y este ent-encaureno va a dar aldehído giberélico 12, GA12. Acá intervienen, la oxidación del ent-encaureno por unas monooxigenasas. Y finalmente sale el retículo endoplasmático y este aldehído giberélico 12 puede ir mediante un ácido giberélico 13 hidroxilasa, me puede dar giberelina 12 o giberelina 53. Y ahí puede actuar la 20 oxidasa o la 3 oxidasa para definitivamente activar a las giberelinas, como la giberelina 4 por un lado o la giberelina 1 por otro lado. Estas rutas metabólicas son a partir del ácido giberélico 12, que está acá abajo, ácido giberélico 12, y entró en el citoplasma para convertirse en ácido giberélico A4 o GA1. Para que las giberelinas controlen adecuadamente cada proceso de crecimiento, se necesita una regulación muy fina para determinar los niveles internos, al igual que en auxinas. Entonces esa homeostasis o ese equilibrio de giberelinas en células y tejidos tiene que estar muy bien regulado. Se regula la síntesis, la conjugación y la inactivación. La enzima clave es la GA2 oxidasa. Entonces hay una síntesis de la giberelina y luego hay una desactivación que puede ser una conjugación reversible o una inactivación irreversible. Ahora, las giberelinas, al igual que las auxinas, les dije, tiene que tener una homeostasis, o sea, tiene que tener un equilibrio. Debe haber una cantidad mínima disponible en la célula, porque si hay una mayor cantidad, puede llegar a disparar diferentes reacciones indeseadas. Entonces, tampoco puede estar interrumpiendo la síntesis, ya que vimos que siempre se va a estar sintetizando. Entonces, la planta tiene un mecanismo para desactivarlas. Y este caso puede ser mediante una oxidación, mediante la GA2 oxidasa, o puede ser mediante la GA-metiltransferasa, ¿sí? Que tiene una metilación y se inactiva. O también mediante una EUI, se llama, que es una monooxigenasa en arroz, y también oxida la molécula de giberelina. Entonces, las giberelinas pueden ser desactivadas por varias enzimas diferentes, solo por estas tres. No es que hay otras dentro de la célula. El enanismo también se puede dar por una sobreexpresión de la enzima de desactivación GA2 oxidasa. En el caso de la GA2 oxidasa, fíjense que si bien produce una reducción de la altura, si yo agrego giberelina se recupera, pero en ninguno de los dos casos, con o sin giberelina, se inhibe la floración, ¿sí? Porque estamos siempre en el último paso. O sea, se puede interrumpir tanto el pasaje de giberelinas inactivas a activas, se puede interrumpir el pasaje de uno a otro precursor, llevando a la activación. Y esto se vio tanto en tipos silvestres de Arabidopsis como en el tabaco, por ejemplo. Entonces, lo que queda claro con esto es que diferentes enzimas como GA2 oxidasas pueden actuar de manera preferencial sobre giberelinas activas o sus precursores inactivos, ¿sí? Con diferentes respuestas en el desarrollo. Vemos acá que la sobreexpresión de la GA-metiltransferasa causa enanismo. Si ustedes recuerdan, la GA-metiltransferasa es en realidad una enzima que va a metilar a la giberelina. Entonces, la sobreexpresión de esa enzima lo que va a hacer es va a metilar la giberelina y no va a dejar que ésta cumpla su función. Entonces tiene estas plantas con enanismo.
Ahora, las DELAs como interruptores moleculares. Hay un grupo de proteínas que se las conoce como DELAs y se las llama o se les dice que son interruptores moleculares porque encienden o apagan procesos. Se denomina DELA porque tienen una serie de aminoácidos que siempre se repiten dentro de su estructura, que es la aspargina, glutamina, leucina, alanina. Estas moléculas DELA tienen a estos aminoácidos siempre en su dominio N-terminal. ¿Cuál es la característica o qué hacen estas proteínas DELA? Las DELA están estables en el núcleo y se unen a factores de transcripción. Por ejemplo, PIF, SPL, son todos factores de transcripción relacionados con el crecimiento o con algún otro proceso metabólico. Estas DELA lo que van a estar haciendo es van a estar reprimiendo el crecimiento. La planta mantiene siempre su crecimiento limitado. Entonces, acá tenemos en este esquema, yo tengo los genes, ¿sí? Tengo el Tata Box y después tengo el resto de los genes apagados. Es porque DELA está inhibiendo que se expresen, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando agrego gibberelinas, las gibberelinas se unen a un receptor que se llama GD1 y ese receptor GD1 se une a gibberelinas y ambos van a favorecer la ubiquitinización de las DELAs, ¿sí? Esa DELA que me estaba impidiendo la síntesis de ciertas enzimas va a ser ubiquitinada y finalmente el proteasoma las va a degradar. Una vez que eso se degradó, ¿sí? El Tata Box y las respuestas pueden comenzar a sintetizarse, ¿sí? Entonces hay una activación transcripcional y finalmente va a haber un crecimiento celular porque las gibberelinas liberaron a los factores de transcripción. Les dejé acá anotado el PIF, regula la elongación del hipocotilo en luz, después síntesis de uracinoesteroides y respuesta al etileno, el EN3. Este es solamente otro esquema también para que vean cómo es. Las proteínas DELA se le dice que son como un interruptor porque encienden o apagan procesos metabólicos y fisiológicos. Fíjense, el GID1 se le une, se debería unir la gibberelina, pero no tiene nada. Entonces, cuando no hay gibberelina, el GID1 no puede afectar a DELA y DELA es una proteína que está sobre un factor de transcripción impidiendo que se activen los genes. Cuando hay gibberelina presente, la gibberelina se une al GID1 junto con el otro factor de transcripción, se agregan a DELA, la ubiquitinizan para eliminarla y DELA es degradada. Al ser degradada ELA, fíjense que el factor de transcripción ya puede sintetizar aquellos genes que necesitan ser activados. ¿Y esta homeostasis cómo se regula? O sea, vieron que les dije que primero hay un paso que es en el plastidio, hay varias enzimas, la CPS que sería la ent-encompanil pirofosfato sintasa y la ent-encaureno sintasa. Acá tengo dos enzimas. Después tengo estas KO que son unas oxigenasas y después tengo acá unas que son dioxigenasas. Entonces, ¿cómo va a regular la célula la cantidad de gibberelinas activas? ¿Cómo se regula la cantidad de GA activa? Bueno, si ustedes ven, para sintetizar gibberelinas pasamos por GA12 y 53. Mediante una oxidasa me da GA9 o G20, mediante otra oxidasa me da GA4 y GA1. Este GA4 y GA1 son las gibberelinas activas. Ahora, estas pueden ser desactivadas ¿sí? mediante la GA2 oxidasa. Pero a su vez, estas pueden ¿sí? Reprimir la síntesis y promover la
desactivación de las giberelinas, ¿sí? Afectando a la GA3 oxidasa y a la GA20 oxidasa negativamente. Y también esta concentración lo que puede hacer es favorecer a la activación de las oxidasas. Entonces, que ya haya ya haya giberelina dentro de la célula, va a estar inhibiendo que se siga produciendo más. Y por el otro lado va a estar favoreciendo que se degrade lo que ya hay. Por otro lado, también las auxinas promueven la síntesis de giberelinas. Si hay auxinas, pueden permitir la inducción de estas dos enzimas. Y además, la temperatura y la luz también regulan la actividad de la GA3 oxidasa. Bueno, y hablando del transporte, ¿se acuerdan cómo se mueven las auxinas que tienen un transporte polar? Bueno, en este caso, las giberelinas no tienen un transporte polar y esto se demostró haciendo el mismo experimento. Se cortó un pedazo de tallo, se puso en la orientación en que se cortó y se puso un bloque donador arriba y uno receptor abajo y luego se repitió la operación y también se dio vuelta el pedazo cortado de la planta, lo que sería el fragmento de tallo. Y se vio que la misma cantidad de giberelinas se mueve del bloque donante superior al inferior sin importar la polaridad del tallo. Entonces, a diferencia de las auxinas, las giberelinas no se transportan en forma polar, tienen un movimiento por floema y por apoplato. Algunos efectos fisiológicos, bueno, participan en la división y elongación celular, participan en la ruptura de la dormición, ya sea por lo general la dormición de semillas, están involucradas las giberelinas, están involucradas en la floración y en la partenocarpia, en la degradación de los represores DELA, que vimos que regulan diferentes procesos, en la activación de genes de crecimiento, por algo que las plantas son más largas cuando hay giberelinas presentes, y en cuanto a la interacción con otras hormonas, bueno, con las auxinas hay un sinergismo y con el ácido abscísico hay un antagonismo. Y con los brasinosteroides hay como una cooperación de crecimiento. Algunos efectos fisiológicos, bueno, en la agricultura, el control del crecimiento, es muy normal verlos que se usan en vid, ¿sí? Para aumentar los tamaños de las uvas y la longitud de los pecíolos para que las uvas se separen bien. En fruticultura, en los frutos sin semillas, volvemos al ejemplo de vid, fíjense, se pueden obtener vid sin semillas, ¿sí? Frutos de mayor tamaño. Y también en la industria, ¿sí? Para lo que es la cebada malteada o maltera que se usa para la cervecería. El otro transporte que tienen las giberelinas es en procesos de germinación donde se mueven desde el sitio de síntesis, que dijimos que es el embrión, hacia la capa de neurona. Una vez ahí, inducen a la síntesis de alfa-amilasas. Las alfa-amilasas van a ir a degradar el almidón, van a generar azúcares más sencillos y estos van a ingresar al embrión y promover su germinación. Bueno, hasta acá hablamos de giberelinas. La bibliografía es la misma que venimos usando y bueno, estamos atentos a cualquier consulta que tengan sobre este tema.